Primer punto. ¿Qué es la formulación? Formular todo lo que es formulación. Me da igual que sea inorgánica, que es la que nosotros vemos, como la formulación orgánica, no es más que un intento de poner orden en la inmensa cantidad de productos químicos que tenemos, tanto naturales como artificiales. Cada día se van haciendo productos químicos y tenemos que tener una manera de nombrarlos, porque si no, no hay forma de entenderse. De hecho, esta primera diapositiva, que la he pasado muy rápida, es una antigua formulación. Una formulación que viene del siglo XIX. Y esta formulación, si os dais cuenta, los símbolos químicos no son símbolos como los tenemos acostumbrados, sino son símbolos de planetas. Esto es alquimia, ¿vale? Donde aquí tenemos vitriolo, flogistro, una serie de aguarregias. ¿Os dais cuenta? Los símbolos químicos no existen. Son garabatos en plan jeroglífico. Ahora tenéis la plata, silver, plata, tenía este símbolo, ¿vale? Algunos no son elementos, pero esto es lo que había antes. Claro, imaginarse lo que implica esto. ¿Qué ocurre? Que se tuvo que sistematizar. ¿Cómo se sistematizó? Pues se reunieron una gente y determinaron unas reglas. Como la química va avanzando, cada vez que avanza pues hay que hacer reformas. De hecho, cada vez se ha ido cambiando la nomenclatura. ¿Qué ocurre con ese cambio de nomenclatura? Pues una cosa muy sencilla. Pasando los años, resulta que la nomenclatura que era válida hace 10 años, hoy en día, pues ya no vale. ¿Pero qué significa? ¿Que el libro de química de hace 10 años no vale? El libro sí, pero claro, la formulación que tiene, no. Con lo cual, muchas veces explico 3, 4, 5, 6 maneras de nombrar los productos, no es por nada, no es por capricho, es porque seáis capaces de, sea como sea el libro, seáis capaces de entenderlo, ¿vale? Una de las cosas, por ejemplo, antes de irnos al instituto, estaba la exposición de Faraday, no sé si alguien lo vio, pues en uno de los paneles venía óxido nitroso. Yo esa formulación no os la explico a vosotros, pero ese producto existe. Y claro, es que sigue usando ese nombre, pero es que ya no está autorizado dentro de la IUPAC a que lo pongamos. Porque lo que se pretende es tener cuantos menos nombres, mejor. Pero claro, para poder leerlo hay que saber todo. Todo dentro de la química. En esencia, se han quedado dos grandes grupos de nombres. Uno, que es sistemático. El sistemático indica un sistema. No da más información que unas cantidades de átomos. Ya lo conocemos. Pentóxido de dinitrógeno. No dice más que 7 moléculas, pentóxido de oxígeno y 2 de nitrógeno. No da más información. Luego hay otro sistema que da mucha más información si lo sabemos interpretar. Y eso es lo que yo quiero centrarme hoy, hoy, durante varios días, porque no tengo intención de ir especialmente rápido. Entonces, aquí en este cuadro que tenéis, yo os he resumido las principales nomenclaturas que existen. Si os dais cuenta, tenemos tres grandes bloques de compuestos, unos que son binarios, hidróxido y peróxido, estos son los que corresponderían al cero de la ESO, oxoácidos y sales ternarias, que son los que corresponden a cuarto. ¿Qué ocurre? Que, si os dais cuenta, esta primera nomenclatura que aparece aquí, que es del señor Stock, es una nomenclatura antigua, ¿vale? Aparece con prefijos, números romanos, ¿vale? Luego tenemos la nomenclatura. Esta nomenclatura de Stock está no recomendada, pero no es especialmente distinta a la nomenclatura de composición, o bien con prefijo, bien con números romanos o bien con números árabes.
que son las que nosotros hemos estudiado. La única que no hemos estudiado es la de números árabes, que tampoco es ninguna novedad, porque lo único que hace es cambiar el número romano por un número arábico. La diferencia que incluye la carga de metal. Para los ácidos, la de stock no recomendada, la tachamos. Y está recomendada la tradicional y se admiten la de hidrógeno y la de adición. La de adición sí que no os la voy a explicar por un motivo, porque implica que conozcáis cómo es la estructura tridimensional de la molécula y se escapa con mucho de lo que interesa. Eso es de otra película. Para las sales también se admite la tradicional. Si os dais cuenta, stock no existe en sales ternarias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el señor Stock hizo la nomenclatura de Stock es del siglo XIX. Cuando Stock hizo su nomenclatura, funcionaba muy bien para binaria, funcionaba muy bien para ternaria, para ácidos, pero no funcionaba bien para sales ternarias. Con lo cual nunca ha existido esa nomenclatura y ha tenido que ser sustituida por otra. Se ha quedado la tradicional. Nos queda la sistemática, que son. Como antes os he dicho, a nosotros, ¿qué nos importa? Aquellas nomenclaturas que son útiles. Bueno, para nosotros esa utilidad es muy fácil de entender. Nosotros no vamos a estar en un laboratorio, no vamos a tener que pelearnos con moléculas extrañas, no vamos a descubrir nada. Pero desde cuarto de la ESO hay que empezar a pensar en un sitio que se llama selectividad. La gente que vaya a estudiar cuarto y luego bachillerato, es bueno que vaya ya planteándose qué es la selectividad y qué piden. Por lo tanto, ¿qué tipo de nomenclatura es la que se tiene que saber bien? El examen de selectividad. Porque si te sale en el examen de selectividad algo de formulación que no entiendes, pues tienes un problema. ¿Vale? Con lo cual, cuando aquí, perdón, en esta diapositiva pongo recomendada, recomendada y recomendada, porque son las que se recomiendan para selectividad. Mientras que luego pongo aceptada en selectividad y aceptada. Estas que pongo no recomendada, es que le quitan puntos en selectividad si la uso. Por eso muchas veces pongo mucho énfasis en un tipo de nomenclatura porque son las que de verdad os van a interesar. ¿Vale? Vamos a empezar con los conceptos previos. Poquitas cosas y muy claras. La primera, el concepto de valencia. Esto yo os dije, tenéis que saberse la tabla de las valencias. Tenéis que saberse la tabla de las valencias. ¿Qué significa valencia al fin y al cabo? La valencia es el número de electrones que le faltan o le sobran para hacer un compuesto. Si a un átomo le faltan o le sobran átomos para hacer un compuesto, ¿por qué es? Porque quiere tener 8 electrones en su capa más externa. ¿Cómo se llamaba la capa más externa? Capa de valencia. Con lo cual, cuando yo hablo de valencia, estoy hablando de esa capa de valencia, cuántos huecos tiene para poder aceptar o cuántos electrones puede ceder a otro. Y eso es lo que yo llamo valencia. ¿De qué va a depender? De la configuración electrónica. Pero una reflexión. La valencia hace referencia únicamente al número de para un lado o que salen o que se ceden o que se aceptan. Es un número. Y un número tiene que ser siempre positivo. ¿Vale? Y ahora, como ya hemos visto, y me dirán, oye, ¿y por qué teníamos valencias negativas? Porque existe un concepto distinto que se llama número de oxidación. El número de oxidación se define como la cantidad de electrones que un átomo pone en juego, gana o pierde, suponiendo que el compuesto es totalmente iónico. Nosotros, cuando la semana pasada, creo, estuvimos viendo los enlaces,
os puse este gráfico. Este gráfico viene a decir que los mismos átomos forman distintos tipos de enlaces dependiendo de con quién se junten. Pueden ser covalentes, puede ser iónico, covalente polar o puede ser iónico. El concepto de estado de oxidación significa cuántos electrones se dan o se reciben en el hipotético caso de que este compuesto fuera totalmente iónico, que no lo es, que es covalente. El enlace es distinto. Es un concepto únicamente para formular. Y ahora me diréis, ¿y por qué ganas de complicarse la vida, no? Vamos a quedarnos con una cosa sencilla. El problema es distinto, porque la naturaleza, lo que nosotros estamos intentando hacer es describir la naturaleza, y la naturaleza no es precisamente sencilla. ¿Qué ocurre? Un tipo de reacción química, y os recuerdo que una reacción química es un proceso en el cual un átomo cambia a otro tipo de átomo, no cambia el tipo de átomo, pero sí cambia el compuesto, cambia los enlaces. Cuando cambia, puede cambiar el número de enlaces que haga. Claro, cuando cambia el número de enlaces, ¿qué es lo que está cambiando? Los de electrones que intervienen. Con lo cual, existe un tipo de reacciones químicas que se llaman reacciones de reducción-oxidación. Esto se ha quedado extremadamente muy pequeño, voy a ampliarlo para que lo podáis ver. ¿Vale? Que son oxidaciones de oxidación-reducción. Normalmente se les conoce con el nombre de redox. Esto no se ve. Son reacciones que se llaman redox. Que simplemente es de reducción-oxidación. No tiene... Las reacciones redox ocurren cuando un producto pierde electrones, un reactivo pierde electrones y los gana el otro reactivo, con lo cual la ganancia de electrones es la reducción y la pérdida de electrones es la oxidación. El átomo no ha cambiado, pero ha cambiado su estado de oxidación. Ha cambiado el número de electrones que intervienen. Por eso se prefiere usar el concepto de número de oxidación. El número de oxidación no es un número que se obtenga al azar, tiene unas normas para calcularlo, que no voy a detenerme en ellas, os las dejo aquí. Bueno, sí las vamos a ver. Las normas son, sobre todo voy a centrarme en estas. El estado de oxidación del hidrógeno es +1 en hidruros. Es +1, excepto, aquí falta un excepto, en hidruros metálicos, donde es -1. Esto lo he dicho tantas veces, que el hidrógeno tiene dos números de oxidación, +1. El estado de oxidación del oxígeno, -2. Esto lo he dicho por activa y por pasiva. ¿Cuánto es menos en los peróxidos? Que es -1. Los estados de oxidación de los grupos 1 es 1. Los estados de oxidación de los grupos 2 es 2. Un compuesto neutro, la suma de los estados de oxidación es 0. ¿Vale? Y bueno, los radicales no importan ahora mismo y los halógenos están unidos con un metal que tiene estado de oxidación 2. Bueno. En resumen, el estado de oxidación igual que creencia, lo que me viene a informar es de cuántos enlaces hace un átomo. Segundo punto, ¿cómo yo escribo la fórmula? El orden de la fórmula depende del enlace que yo tenga en la molécula. Si yo tengo un enlace donde los dos es un enlace covalente y dijimos que un enlace covalente no polar era cuando la electronegatividad era la misma, es distinto a un enlace iónico, que es cuando la electronegatividad es completamente distinta. Es decir, dependiendo del tipo de enlace, el orden en la fórmula me lo va a dar una cosa que se llama electronegatividad.
que es la capacidad de un átomo para atraer electrones. Si yo, estos son los números de oxidación, ¿vale? Yo tengo que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, formular es escribir la fórmula a partir de un... Más importante, solo hay una fórmula para cada compuesto. Yo puedo tener 1000 nomenclaturas, lo puedo llamar de 1000 maneras distintas, pero HCl siempre es HCl y siempre se refiere a lo mismo, a la unión de un átomo de hidrógeno con un átomo de cloro, donde el hidrógeno va a ser positivo y el cloro negativo, independientemente de cómo lo llame, me va a dar igual, pero siempre se va a referir a esto. Nombre del compuesto, pues van a haber muchos. Los más importantes a saber, los que os vayan a salir en selectividad. ¿Qué es lo que pongo primero en la fórmula? Pues primero en la fórmula pongo a la izquierda el átomo menos electronegativo. Menos electronegativo. ¿Cuáles son los menos electronegativos? Pues si yo me voy a esta tabla, serán los que estén aquí. Menos electronegativos. Es que no quiero poner menos porque la carga que tienen precisamente es positiva. ¿Vale? Los menos electronegativos serán los que estén en esta zona. Y, al contrario, los que sean menos electropositivos al otro lado. ¿Qué significa eso? Pues lo que he dicho muchas veces en clase. Primero, la zona de los metales y luego la zona de los no metálicos. ¿Quién me fastidia el invento? El amigo hidrógeno, que a veces está aquí y a veces está aquí. Es decir, a veces es un metal y a veces es un no metal. Acordarse de ver que en las normas para el número para el estado de oxidación, el hidrógeno podía tener +1 y -1. Y por otro lado, me lo fastidian los gases nobles, que aunque estén al final de la tabla periódica, porque como están ordenados en el sentido de llenado, no significa que los gases nobles sean electronegativos. Porque es que de hecho es que son los menos electronegativos de todos, porque es que no tienen ganas de tener ningún electrón, es que no tienen hueco, tienen la capa completa. Entonces ni quieren darlo ni quieren recibirlo, con lo cual son los menos electronegativos de todos. ¿Qué ocurre? Que cuando yo en lugar de tener una tabla periódica puesta así, escribo uno detrás de otro en orden creciente de electronegatividad, es decir, este más electronegativo, esto un poquito menos electronegativo, menos electronegativo, menos electronegativo, resulta que tengo dos puntos importantes. Primer lado, el hidrógeno, está ahí fastidiándome el sistema. ¿Por qué? Porque el hidrógeno está justo en medio. No es por nada, es porque si yo mido la electronegatividad, es decir, la capacidad del hidrógeno para atraer electrones de un enlace, resulta que es mayor a la del polonio, pero menor que la del nitrógeno. Con lo cual está ahí en un punto intermedio que me rompe todos los esquemas. Y el otro que me rompe este esquema para que no sea igual a la tabla periódica es los gases nobles, que en la tabla periódica aparecen al final, pero no es que sean muy electronegativos, es que al contrario, son los menos electronegativos del todo, con lo cual los tengo que poner al final. Porque estos no quieren hacer enlace, son gases. Y esta es la tabla que yo os pasé en su día para que supierais quién va delante y quién va detrás. ¿Quién va delante? Los primeros que me aparezcan siguiendo el sentido contrario a la flecha. ¿Vale? ¿Quién va detrás? Pues el sentido de la flecha. ¿Vale? ¿Es difícil de memorizar? Pues no. Lo único que hay que tener en cuenta es que esto es la tabla periódica con el hidrógeno metido entre el oxígeno y el nitrógeno,
y que los gases nobles van al final. Si alguien pregunta, ¿cuáles son los más electronegativos? Los no metales. No entramos en discusión. El grupo que está a la derecha de la tabla periódica. ¿Quiénes son los menos electronegativos? Los metales, que están al lado contrario, al lado izquierdo. Entonces empezamos. Y vamos a empezar con los óxidos. ¿Por qué? Yo este año, cuando he dado la formulación en clase, he seguido el libro. Y tengo que reconocer que ha sido un error, porque yo no suelo nunca empezar con los hidrógenos. Siempre empiezo con los oxígenos. ¿Por qué? Porque el oxígeno se une con todos los elementos de la tabla periódica. Igual que el hidrógeno. Se une con todo. Pero el hidrógeno tiene más sencillo de manejar porque solo tiene dos tipos de óxidos. Un óxido con el grupo 17 y todos los demás se formulan igual. Mientras que el hidrógeno tiene tres tipos de nomenclatura. Independientemente de la nomenclatura que sea, el punto clave. Yo tengo que poner primero el menos electronegativo o el más metálico. Lo acabamos de ver. Si yo tengo mi tabla periódica y si os dais cuenta, me he cargado los gases nobles porque no juegan. Aquí tengo los metálicos. Pues primero tengo que poner los que me aparezcan por esta zona. Y luego los que me aparezcan por esta otra zona. Tampoco es tan difícil de acordarse. Porque si yo miro la tabla periódica, es el mismo orden que tienen en la tabla periódica. Aquí tengo el elemento menos electronegativo, menos metálico, es decir, no metal. ¿Y qué ocurre con sus números de oxidación? Y os recuerdo, número de electrones que entran en juego en el enlace, como si fueran iónicos, con lo cual tienen carga. En este caso, el aluminio tiene un número 3 positivo y el oxígeno, como siempre, tiene un 2 negativo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cruzarlo. El 3 se pone en el oxígeno y el 2 al aluminio. ¿Qué es lo que consigo con eso? Que si yo desarrollo toda la molécula, veré que haciéndolo de esa manera, todos los átomos tienen 8 electrones en su última capa, tengan capa completa, es decir, los enlaces son posibles. Si yo uso otro sistema, no me funciona. Por ejemplo, el aluminio solo tiene números. ¿Qué significa? Que solo pone 3 electrones en juego para hacer el enlace. No voy a encontrar ningún átomo, ningún compuesto, ni ningún átomo de aluminio más 2, porque implicaría que pusiera 2 electrones en juego y no lo hace nunca. La naturaleza dice que eso es inestable. Y lo que yo estoy intentando hacer con la formulación es buscar la manera de sistematizar todos los procesos, de sistematizar todos los nombres. A ver, hay una pregunta. Dice, el 2 se va, en este caso, ¿qué 2? A ver, el problema es el siguiente. Si yo tengo este compuesto, voy a borrar. Estos números de aquí arriba son los números de oxidación de cada uno. Es decir, este 3 es el número de oxidación del aluminio y este 2 es el número de oxidación del oxígeno. Esos números los he puesto yo ahí en este ejemplo para tener en la cabeza, tener claro que su número de oxidación es el 3 para el aluminio y el -2 para el oxígeno. Nunca lo voy a escribir ahí cuando yo tenga que escribir la fórmula. Solo escribo los subíndices. Y los subíndices salen de intercambiar el de este lado aquí y el de este lado aquí.
En este caso, como los dos no son divisibles por el mismo número, no se pueden simplificar. Porque yo no puedo tener una fórmula donde yo diga aluminio 1, oxígeno 1,5, porque he dividido por 2. Este decimal nunca se pone. Siempre se ponen números enteros. Con lo cual, esto no se pone nunca. En este caso, Sofía, no puedo quitarlo. El 2 y el 3 se quedan. Ahora veremos casos en los que van a desaparecer. Es que entonces no entiendo yo tu pregunta. ¿Vale? Ahora veremos casos en los que desaparecen. ¿Vale? Ah, los signos se van, porque yo ya sé, ahora sí que te entiendo. Vale. Bien. No te entendía. Estos signos, estos números que yo he puesto aquí, son para que yo os pueda explicar ahora que el oxígeno es -2, es decir, va a perder 2 electrones. Y el aluminio va... El oxígeno va a ganar 2 electrones y el aluminio va a perder 3. ¿Vale? Esto es lo que yo quiero decir aquí. Pero en lo importante es en la molécula final yo voy a tener 2 átomos de aluminio y 3 átomos de oxígeno. Te lo explico luego al final, ¿vale, Virginia? Lo que yo estoy poniendo aquí no son los subíndices. A ver, son los subíndices, evidente. Pero lo que quieren decir esos números es el número de átomos que hay en esa molécula. Yo quiero decir que para que este óxido sea estable tengo que tener 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de aluminio. Cualquier otra combinación es imposible, porque no tendrían electrones suficientes para formar los enlaces. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir o qué es lo que se hace con esta operación? Vuelvo a borrar. Con esta operación lo que se hace es que partiendo de los electrones que un átomo cede, estos son electrones que cede. Cuando yo los intercambio y los paso de un átomo a otro, los transformo en el número de átomos en la molécula. ¿Qué importancia tiene? Pues que yo partiendo de un átomo que pierde 3 y un átomo que coge 2, puedo deducir que en la molécula de óxido de aluminio tengo 3 átomos de hidrógeno, 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de aluminio. Estoy transformando el número de electrones que se pasan al número de átomos en la molécula. Eso os puede confundir, pero tampoco darle mucha más vuelta. Es simplemente una regla mnemotécnica para poder colocar los subíndices. Los números de oxidación se intercambian. Y yo tengo que saber, punto clave, que estos son los electrones, o bien que acepta el oxígeno y que cede el aluminio, y que cuando los intercambio se transforman en que me están informando de que hay 3 átomos en la molécula. En la molécula de óxido de aluminio hay 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de aluminio. ¿Vale? ¿Te lo he aclarado, Sofía? ¿O de otra manera? Efectivamente, no. Sofía lo expresa bien. Que cuando estos cambian, bajan abajo, lo que significa es número de átomos, por lo tanto no pueden ser negativos nunca. Aquí estoy hablando de electrones que se intercambian y aquí abajo de número de átomos. Vale, si no tenéis más preguntas, sigo. Yo aquí no tengo problema en que me preguntéis todos y historias, no tengo prisa.
Vamos con los óxidos. Aquí os amplío un par de cosas. Los óxidos pueden ser de dos tipos. El oxígeno, como se junta con todo, es muy sociable, forma dos tipos de óxidos. Uno con un metal y otro con los no metales. Evidentemente su formulación va a ser distinta, pero es que no van a tener las mismas propiedades químicas, es decir, no van a dar las mismas reacciones un tipo de óxido que otro. Los tipos de óxidos que se llaman básicos son los que forman con los metales. Por ejemplo, el óxido de sodio, si yo lo hago reaccionar con agua, lo que me va a formar va a ser hidróxido sódico. Y ajusto la reacción. ¿Qué es lo que yo voy a conseguir? Con agua, al contrario, cuando yo tenga un óxido no metálico, por ejemplo, el SO3 más agua, lo que me va a formar va a ser un ácido. Si os dais cuenta, yo esto os lo he explicado, os lo he planteado de otra manera, porque hubo uno de las semanas que puse un ejercicio donde había que hablar de la sosa, del hidróxido sódico y de la formación del ácido sulfúrico. ¿Vale? ¿De dónde sale eso? De esta situación. Cuando se forma un óxido a partir de un metal, reacciona dando hidróxidos y cuando tenemos un óxido de un no metal, termina siendo un óxido que aquí pone que se llama ácido, pero son oxoácidos. ¿Oxo por qué? Porque tienen oxígeno. Ahora veremos ese. Son compuestos ternarios, pero veremos, no creo que me dé tiempo a llegar, ¿vale? La nomenclatura de los óxidos, ¿vale? Tenemos, voy a ampliar esto. También voy a ir un poco más rápido porque estos son los que me he visto en clase. Si tenéis dudas, pararme, ¿vale? Cuando yo tengo prefijos multiplicadores, ¿qué pasa con los multiplicadores? Que lo único que tengo que hacer es leer la fórmula en sentido contrario. Me da igual valencia, me da igual toda, es la sistemática. Y como es sistemática, es que no me va a dar más información. En este caso me dice, lo único que tengo que leer es al contrario. Leo óxido de dihierro, óxido de dinitrógeno. No tengo ningún problema. ¿Cuáles son las otras que me dan más información? Aquellas en las cuales tengo que decir cuál es el número de oxidación o el valor de la carga. Vamos a ir por partes. En la cual aparecen los números romanos. Y lo que tengo que poner es el número de oxidación. El número de oxidación, os he dicho hace un minuto, que no es más que los electrones que pone en juego un átomo. Y el óxido de cobre 2. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Pues estoy queriendo decir que tengo un óxido metálico, porque el cobre es un metal, que si reacciona con agua me va a formar hidróxidos y que los átomos de cobre 1 y de cobre 2 son distintos, porque aunque sean el mismo elemento químico, ponen en juego distinto número de electrones. Es decir, con el cobre 1 pone en juego un solo electrón y va a ser positivo, y con el cobre 2 pone en juego dos electrones y los dos van a ser, y va a tener signo positivo, ¿vale? Como veis, en la sistemática no me dice nada, simplemente me da números, me dice, en la fórmula del óxido de hierro tienes 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de hierro, y ahí te apañes. No te informa de más, mientras que la otra nomenclatura te da más información, que te dice el tipo de enlace, que te dice cuántos electrones están interviniendo en el enlace y que te da más
posibilidades de información. Por eso, normalmente se escribe con el número de oxidación, ¿vale? ¿Cuál es más fácil? Pues más fácil es la sistemática. Pero claro, cuando uno está haciendo eso en la práctica, o cuando uno tiene que estar en un examen, eso, lo que le interesa es la información. Y ya con el tiempo, con las reacciones redox, es muy importante usar el número de oxidación para explicar los compuestos. La otra nomenclatura no tiene tampoco ningún misterio, porque lo único que hace es poner el valor de la carga iónica. ¿Qué significa la carga iónica? La carga del átomo metálico, ¿vale? Del átomo que es menos electronegativo. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el oxígeno siempre va a ser -2, porque si no, no estaría con un óxido, estaría con otra cosa. Así que no necesito decir óxido 2 menos de hierro. No tiene sentido. Ya sé que óxido es -2, eso lo sé. Con lo cual, ¿dónde aporto más información? Cuando doy la carga del hierro. ¿Qué estoy suponiendo? Realmente estoy dando su número de oxidación. Con un punto más de información que antes, porque ahora doy el signo. Si yo tuviera, por ejemplo, el óxido de cobre 1 y el óxido de cobre 2, serían óxido de cobre 1 más y óxido de cobre 2 más. Básicamente es cambiar el número romano por el número arábico con el signo. Una pequeña comentario que la verdad yo tampoco le encuentro mucho sentido, pero siempre se escribe primero la cifra y luego la carga, ¿vale? No me preguntéis por qué, porque la norma es esa y yo no la entiendo. No puedo justificar esa norma de ninguna manera porque esto sí que ha sido capricho de alguien. Porque ¿qué más daría decir óxido de hierro más 3? Pero bueno, ahí no sé, no puedo. Tema de la simplificación. Dice, si el elemento se combina con oxígeno o posee un solo número de oxidación, el prefijo multiplicador del número de oxidación o el valor de la carga no es necesario indicar. ¿Vale? Ese es el detalle que yo siempre os he comentado, que cuando tengamos átomos con un solo número, pues no se puede. Seguimos. Vamos a ver estos ejemplos. ¿Qué ocurre con el óxido de sodio? El sodio solo tiene un estado de oxidación, +1, con lo cual ni tengo que poner nada en prefijos multiplicadores, ni tengo que poner nada en número de oxidación y número de carga. Coincide en las tres nomenclaturas el mismo nombre. El cobre, monóxido de cobre, óxido de cobre 1, óxido de cobre +1. Aquí no tengo ninguna dificultad porque lo único que tengo que poner es sí. Tengo que leer al contrario. Monóxido de dicobre. El tema del mono, ¿se pone o no se pone? Formalmente se debería de poner en este. ¿Por qué? Porque el cobre tiene otro opio o se puede confundir con otro tipo de compuesto. Vale, si no se pone, hay veces que no importa. Ahora veremos ejemplos de eso. Me quiero centrar en esto, en el óxido de cobre 1. Aquí yo tengo dos situaciones posibles. Una, que me den el nombre óxido de cobre 1. ¿Cómo lo formulo? Pues primero, sé que el cobre, como es más electropositivo, y el óxido no pone en ningún sitio, pero sé de que el óxido es -2, con lo cual se intercambia con el cobre. Y aquí no lo escribo, pero me está diciendo que el cobre es 1, con lo cual la valencia del cobre tiene que pasar debajo del oxígeno. Y cuando está debajo del oxígeno, cuando es 1, no se pone. Entonces esta sería su fórmula.
La otra situación posible es justo la contraria, que me den la fórmula y que tenga que pedir que darme el nombre. Entonces, en este caso, tengo que leer la fórmula al contrario. Como lo primero que me encuentro es una O, pues pongo óxido de y pongo el segundo. Y ahora miro la fórmula. Como sé que tengo dos elementos y lo que tengo que hacer es intercambiar sus valencias, le doy oxígeno y este 1, que aunque no lo ponga, está ahí, le pertenece al cobre, con lo cual cobre 1. ¿Qué situación me puedo encontrar? Esta. Yo ahora encuentro que tengo esto. Primera idea que es, primera manera de nombrarlo, pues como tengo aquí oxígeno, ya sé que es un óxido. Tengo el óxido de cobre. Escribo el óxido y el cobre. Y ahora tengo que saber cuál va a ser la valencia, cuál va a ser el estado de oxidación del cobre. Yo sé que el oxígeno es 2, con lo cual aquí tendría que haber un 2, pero no está. Si aquí no está el 2, la única explicación es porque lo he simplificado. Y lo he simplificado dividiendo por 2. La fórmula original tendría que ser Cu2O2. Y ya veo que el estado de oxidación que tiene el cobre es lo que aparece debajo del oxígeno, con lo cual aquí tengo que poner un 2. Yo puedo tener tres situaciones con los óxidos, y termino con esto y lo dejo aquí. Con los óxidos puedo tener tres situaciones. Una, que me encuentre con una situación en la que el metal tenga más átomos que el oxígeno. Una situación en la cual el metal tenga los mismos átomos que el oxígeno y una situación en la cual el oxígeno tenga más átomos que el, en este caso, que el no metal, ¿vale? Que el azufre. En cualquiera de estas situaciones yo puedo pensar que este número, lo que hay aquí debajo, siempre le va a pertenecer, le va a corresponder al oxígeno. Con lo cual, lo único que tengo que buscar es qué cantidad me coincide una con la otra. En este caso, como me coincide este subíndice con esto, sé perfectamente que no ha habido simplificación y al no haber simplificación, el cobre es más 1. ¿Qué le pasa aquí? Aquí no tengo nada. ¿Qué es lo que tendría que haber aquí debajo del hierro? Un 2, porque es lo que le corresponde. Con lo cual tengo que multiplicar por 2. Con lo cual sé que en este caso el hierro le corresponde un 2. Y aquí tendría que haber también otro 2, pero no está. ¿Por qué no está aquí un 2? Porque lo he simplificado. ¿Cómo lo he simplificado? Dividiendo por 2. Si yo ahora multiplico por 2, veo que aquí aparecería un azufre 2, un O6. Este 6 pertenecería al azufre. Esta es la manera en la que yo puedo calcular o bien los números de carga o bien los números de oxidación. ¿Vale? Más ejemplos. Pues el óxido de zinc. Como no tengo nada, sé que el óxido de zinc tiene carga más 2. Pero como el zinc solo tiene una valencia, pues no se la pongo. El óxido de hierro es este caso.
está simplificado. El monóxido de mercurio está simplificado, con lo cual el óxido de mercurio 2. El cobalto, resulta que el 2 me aparece aquí. Si yo tengo aquí el 2, es porque no he simplificado, ¿vale? Con lo cual, automáticamente el 3 le pertenece al cobalto. Y ya sé que el número de oxidación es 3. Aquí aparece algo en el platino. ¿Qué tendría que aparecer? Un 2 correspondiente al óxido, con lo cual tengo que multiplicar por 2 y sería óxido de platino 4. ¿Vale? Bueno, pues yo esto lo dejo aquí. Voy a cortar y ya